Hola, buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Comisión de Jóvenes Baristas de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Colegio Abogados Capítulo Nuevo León, les queremos agradecer mucho su presencia el día de hoy en el evento que se titula Justiciabilidad del Derecho a la Educación en favor de grupos vulnerables, en el cual el día de hoy vamos a analizar la sentencia del amparo en revisión 115, diagonal 2019, que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta sentencia, nuestro máximo tribunal analizó por primera vez el derecho humano a la educación inicial de niños y niñas pertenecientes a comunidades indígenas y a su vez lo relacionó con el derecho a la consulta previa, libre e informada, también pertenece a comunidades indígenas. Quiero aprovechar antes de iniciar el evento para invitarles a que se afilien a la barra mexicana de abogados capítulo Nuevo León. Y bueno, ahora paso a presentar a nuestro expositor del día de hoy, el maestro David García Zarubi. El maestro David García Zarubi es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, institución educativa en la cual además obtuvo la maestría en Derechos Humanos. Es egresado de la especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y es profesor de Derecho Constitucional en el ITAM. Anteriormente había trabajado en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz, fue secretario del Tribunal Colegiado y laboró en la Comisión Federal de Competencia. Cuenta además con distintas publicaciones en temas constitucionales. Bueno, sin más por comentar, David, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Al contrario, Reinaldo, muchas gracias y quiero iniciar también agradeciendo a la barra la atenta invitación que me hicieron para venir a platicar con ustedes. Por supuesto, agradecer a Alejandra Abreu, a Miguel Valdés y a todos los que hicieron un esfuerzo para traernos a este evento. Y efectivamente, como decía Reinaldo, quiero exponerles lo que resolvió la primera sala en este amparo en revisión 115, diagonal 2019, resuelto apenas el 21 de noviembre del año pasado, donde la Corte exploró los alcances del derecho a la educación en una faceta poco explorada previamente, que es la educación inicial, que es la educación previa al nivel preescolar. No solo exploró el alcance de esta fase de educación inicial, como una nueva dimensión del derecho humano a la educación establecido en el artículo 3, sino que lo exploró en un contexto de litigio muy específico, que fue un amparo promovido por los padres de familia de unos menores que se ubicaban en una zona indígena, perteneciente a una comunidad indígena en el estado de Quintana Roo. Entonces, estos elementos generaron que la primera sala, al resolver este amparo en revisión, determinara cuál es la interrelación entre el derecho a la educación, el interés superior de los menores y el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a acceder a la educación. Entonces, tiene estos tres ingredientes que permitieron a la Corte construir una doctrina innovadora que creo que es importante tener en cuenta. Ahora, antes de entrar de lleno al caso, pensaba yo dedicarle algunos minutos a una etapa de introducción, porque el derecho a la educación como derecho humano en la Constitución mexicana tiene ya larga historia y tratar de analizar un caso reciente como el de noviembre del año pasado requiere entender este contexto previo al derecho a la educación. Entonces, si ustedes me lo permiten, quisiera dividir la exposición en dos partes. Una primera donde trataría de dar elementos mínimos de un contexto de entendimiento sobre el derecho a la educación, la justiciabilidad de este derecho y el parámetro de control constitucional que ha construido la Corte, y posteriormente ya procedería a analizar perfectamente que los puntos de esta sentencia que nos reúne el día de hoy. Bueno, el derecho a la educación es un derecho constitucional que se consagra
en el texto original de 1917, en el artículo 3º. En este sentido, podríamos decir que México es pionero a nivel mundial, como bien sabemos, de aprobar una constitución con un listado de derechos sociales. ¿Cuáles son estos derechos sociales? Son derechos que principalmente presuponen una prestación a cargo del Estado. A diferencia de los derechos civiles y políticos que ya se venían reconociendo en los textos constitucionales desde la Constitución de Estados Unidos de 1787 en Filadelfia, donde estos derechos civiles y políticos más bien presuponían una abstención por parte del Estado, una acción negativa en el sentido de no interferir, como son los derechos de propiedad, los derechos de libertad. Los derechos sociales son aquellos que requieren del Estado no un actuar negativo, sino también un actuar positivo en el sentido de dar una prestación. Entonces, este fenómeno de la aparición de los derechos sociales en las constituciones modernas de las democracias constitucionales aparece después de la Segunda Guerra Mundial y ya ha entrado incluso la segunda mitad del siglo pasado, es donde se empiezan a aprobar los tratados internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y es donde por primera vez se reconocen los derechos sociales. Sin embargo, México desde 1917 introduce un listado mínimo de derechos sociales. Ahora, esta distinción que dije de que los derechos sociales presuponen una prestación y los derechos civiles un no hacer o una actividad negativa, al final ha resultado ser poco útil conceptualmente, porque lo que han determinado los tribunales constitucionales, incluida la Suprema Corte Mexicana, es que tanto los derechos sociales son diferentes. David, estamos perdiendo un poco tu señal. ¿Se restableció? Sí, ¿Ahí se creo que sí. restableció? ¿Sí? Sí. Ah, Sí, perfecto, perdón. gracias. Entonces decía que si queríamos distinguir simplemente el momento histórico en el que se introducen los derechos sociales y derechos civiles, y para distinguirlos a grandes rasgos como derechos sociales aquellos que presuponen una prestación, podemos decir que México fue el primer país que en su constitución reconoce este tipo de derechos. El texto original de 1917 establece un derecho a la educación, pero no es la redacción que nosotros conocemos el día de hoy. El derecho a la educación reconocido en 1917 era realmente escueto, era un reconocimiento no de un derecho de los particulares, sino una obligación del Estado, ¿no? Se reconocía deonticamente como una obligación a cargo del Estado y consistía únicamente en la obligación de gratuidad de la primaria. Eso es todo el derecho que tenían a la educación. 1934, una nueva reforma constitucional y ya se agrega la obligatoriedad, no solo la gratuidad, sino la obligatoriedad del nivel primaria, y se agrega el nivel secundaria y normal, pero no con las notas de gratuidad y obligatoriedad, sino como
contenidos programáticos, donde el Estado va a promover que haya secundaria y normal, pero no era una obligación del Estado. 1946, una reforma relevante, el artículo 3º se modifica para establecer que toda la educación oficial es gratuita, sin importar su nivel. Sin embargo, solo se mantenía como gratuito el nivel primaria, 1946. Es hasta 1993 donde se aprueba una reforma constitucional que por primera vez hace que en el artículo 3º se introduzca la fórmula del lenguaje de los derechos, y es en 1993 donde se establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Se amplía la gratuidad y obligatoriedad para no solamente incluir el nivel primaria, sino también el nivel de la secundaria, y se establece que estos dos son obligatorios. En el 2002 se establece que adicionalmente a la primaria y a la secundaria, el nivel preescolar también debe entenderse incluido en el nivel básico que es obligatorio. Y se establece en el 2002 por primera ocasión, y esto es importante, que el Estado deberá promover la educación inicial y la superior. ¿Qué quiere decir esto? Que antes del 2002 no había un reconocimiento constitucional de la educación inicial. ¿Cuál es la educación inicial? Según la Ley General de Educación, es aquella que es previa al nivel de preescolar, esto es, desde el nacimiento hasta antes de los 4 años. Esa es la etapa de la educación inicial. Previamente a esta reforma del 2002 no había un reconocimiento constitucional de esta etapa de educación, y los pocos precedentes de la Corte que había en la materia establecían en su caso que la educación a cargo al que tenían derecho los niños y las niñas dependía enteramente de sus padres. Constitucionalmente se consideraba que estos primeros de formación eran responsabilidad de los padres y no era una responsabilidad del Estado. En el 2002, insisto, esto cambia y hay un reconocimiento de esta etapa de la educación inicial. Sin embargo, no se estableció como obligatorio ni en su caso no se estableció la nota de gratuidad de este nivel. 2012, que es una reforma muy relevante, se amplía los dimensiones de educación obligatoria y gratuita, y se establece que la educación básica, que como ya se había establecido en reformas anteriores, incluía preescolar, primaria y secundaria, adicionalmente agregarse la media superior. Y estas tres, junto con la media superior, constituían la educación obligatoria y gratuita. ¿Cuál es la interpretación del 2012 por parte de los tribunales? Es que el Estado mexicano solo tiene la obligación de proveer estos niveles de educación y no tiene obligación de otorgar la educación inicial ni tampoco la superior. Estos son, digamos, servicios discrecionales a cargo del Estado que si quiere los da y si quiere no los da. 2013, esto es importante, se introduce un elemento cualitativo en el artículo 3 y se establece que el Estado garantizará la calidad de la educación, ¿no? Entonces, esto es importante porque no solo es que se vaya ampliando las dimensiones de la educación básica, gratuita y obligatoria, sino que en el 2013 se establece también la obligación de garantizar estándares de calidad. Esto en el 2013. Y finalmente la última reforma también muy reciente, apenas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019, establece, digamos, la expansión máxima del derecho a la educación, porque se establece que es gratuita y obligatoria todos los niveles de la educación, la inicial, la preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y la superior. Eso establece el artículo 3º de la Constitución, que todos los niveles de educación son obligatorios y son gratuitos. La diferencia que se introduce entre niveles integrantes de la educación obligatoria y gratuita es que el artículo 3º dice que la educación superior será obligatoria en los términos de la fracción 10ª del propio artículo 3º de la Constitución, y ese artículo, esa fracción 10ª, dice que los requisitos de
procedencia o de admisibilidad a la educación superior se determinarán a través de los criterios que establezcan las instituciones educativas y en los términos en que se reglamente este derecho. ¿Qué quiere decir? Que podríamos decir que salvo la educación superior, todos los otros niveles constituyen un derecho constitucional incondicionado, mientras que el derecho a la educación superior es un derecho constitucional condicionado, en donde el legislador puede establecer requisitos, ¿no? Esto es muy importante, pero lo importante es que se introduce en el año pasado a la educación inicial como obligatoria y gratuita, y se agrega en el artículo 3º actualmente vigente que la educación inicial es un derecho de la niñez y que en este sentido el Estado tiene que proveer a este derecho. ¿Por qué esto es importante? Porque el caso que vamos ahorita a ver se resuelve justamente meses después de esta reforma constitucional, aunque el caso inicia años previos a esta reforma constitucional. La primera sala lo termina resolviendo con esta última reforma, ¿no? Y una primera pregunta que se hizo la Corte es: ¿qué parámetro de control de constitucionalidad voy a utilizar? Voy a utilizar el artículo 3º que estaba vigente cuando inició el caso, y ahorita les digo cuáles son los hechos del caso, pero este caso inicia varios años antes de esta reforma, o voy a utilizar la norma constitucional del 2019. Y la Corte dice: voy a utilizar el artículo vigente en el 2019, porque ya es una doctrina reiterada de la Suprema Corte que la Constitución se puede aplicar retroactivamente. No hay prohibición de aplicación retroactiva de la Constitución, y más allá de ello, la Corte dice que la retroactividad de la Constitución es una exigencia del carácter unitario de la Constitución como un mismo parámetro de control constitucional. Entonces, este recuento sucinto de las reformas constitucionales en materia de educación nos demuestra que ha existido una tendencia ascendente en las reformas para ampliar el derecho a la educación. De 1917, que iniciamos con solamente una obligación del Estado de proveer gratuitamente la primaria, pasamos a una reforma constitucional el año pasado donde nos dice que todos los niveles de gobierno, todos los niveles de la educación son gratuitos y obligatorios. Entonces, esto es una rematerialización del derecho constitucional a la educación, una expansión que ha ido de la mano de una construcción paralela, de una doctrina de la Suprema Corte, donde se han ampliado las condiciones de justiciabilidad de este derecho. Y este es el contexto histórico que quería dar como introducción, porque no se podría entender por qué la Corte decidió, con un alcance tan expansivo o tan podría parecer tan intrusivo en las políticas públicas del gobierno, utilizando el derecho a la educación, si no se entiende cómo es que el constituyente permanente es el que ha empujado estas reformas para otorgarnos un derecho con un ámbito protector muy amplio. Bueno, dicho esto, quiero decir nada más una cosa previa antes de entrar al amparo que reúne el día de hoy. Y quiero decir que también los precedentes de la Corte han ido en una línea ascendente, reconociendo cada vez más facetas de justiciabilidad del derecho a la educación, acompañando estas reformas constitucionales. Podríamos nosotros decir que en la quinta, sexta y séptima época, octava incluso, no hay un precedente de la Corte donde se reconozca al derecho a la educación como un derecho individual, como una garantía individual con un contenido propio. Este reconocimiento se hace ya entrada la novena época. Y yo diría incluso aún que es después de la reforma de junio de 2011, donde la Corte le reconoce un contenido autónomo y propio al derecho a la educación como un derecho humano perfectamente justiciable. Podríamos decir que los precedentes se dividen en dos grupos. Unos que tienen que ver con la eficacia horizontal del derecho a la educación. ¿Qué es esta eficacia horizontal? Es la doctrina según la cual los derechos humanos no solo sirven como elementos de oposición al Estado, como elementos de exigencia al Estado,
sino también como elementos de oposición y exigencia a otros particulares. Nosotros sabemos bien que la doctrina vieja de la Corte sobre garantías individuales decía que las garantías individuales solamente se pueden oponer al Estado y no así a particulares. Bueno, esta doctrina se fue abandonando poco a poco, incluso antes de la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, pero podríamos decir justo que el derecho a la educación fue uno de esos derechos constitucionales que tempranamente empezaron a presentar una fuerza de eficacia horizontal. Por ejemplo, y en casos a lo mejor un poco inconexos a la prestación de un servicio de educación. Por ejemplo, voy a citar el amparo en revisión 337, diagonal 2001, donde la Corte entendió que el derecho a la educación, reconoció en la Constitución, es un derecho fundamental que tiene eficacia horizontal y es útil para determinar el quantum de los alimentos en los litigios familiares, ¿no? Entonces la Corte dijo, bueno, los menores, por el artículo 4 de la Constitución y la Convención de Derechos del Niño, y por el artículo 3 de la Constitución, tienen un derecho a la educación. Y este derecho a la educación, de él es responsable no solo el Estado, sino también los padres o tutores. Y en este sentido, cuando se determinen obligaciones alimentarias, se tiene que determinar de una manera eficaz para poder garantizar este derecho a la educación, ¿no? Entonces, este es un precedente temprano donde nos determina que hay una eficacia horizontal del derecho a la educación. Un precedente más reciente es el amparo directo 35 diagonal 2014, resuelto apenas hace algunos años, donde la Corte analizó un litigio civil por daño moral interpuesto contra escuelas privadas por la omisión de evitar el bullying escolar, ¿no? Las escuelas privadas decían, bueno, yo no tengo una obligación de evitar el bullying escolar, este es un tema de violencia entre los estudiantes y yo no tengo una mayor obligación legal. Lo que la Corte resolvió en este precedente muy importante es que el derecho a la educación tiene una eficacia horizontal y presupone un ambiente libre de violencia. Entonces, en este sentido, la Corte dijo, bueno, el derecho a la educación, una vez más, como en el precedente anterior, tiene como sujetos responsables a los 3 niveles de gobierno, pero también a los particulares, y sobre todo cuando los particulares obtienen permisos para prestar el servicio de educación. Y cuando tienen este permiso, tienen una situación equivalente al Estado, y por tanto son garantes de este derecho a la educación. Entonces lo que hizo la Corte es reconocer que el derecho a la educación presupone una libertad, ¿no? Por eso decía yo que actualmente esta distinción entre derechos sociales y derechos civiles como unos relativos a una prestación y los otros como relativos a una libertad negativa se ha realmente esfumado, porque la Corte dijo que el derecho a la educación presupone una libertad de estar exentos de una violencia. Y la Corte dijo el bullying es objeto de responsabilidad civil, ¿no? Por daño moral en contra de las escuelas privadas. Y el último precedente de eficacia horizontal es un amparo en revisión 327 diagonal 2017, resuelto también en noviembre del año pasado, donde la Corte exploró, ustedes recordarán que la reforma en materia de amparo también de junio de 2011 dio lugar a una nueva ley de amparo, en donde en el artículo 5 de la ley de amparo se establece no solo que el amparo procede contra autoridad responsable, sino también contra particulares que tengan funciones equivalentes a las autoridades. Esto está en el artículo 5 de la ley de amparo. El primer precedente donde la Corte reconoce que un particular puede ser equivalente a una autoridad, y más aún donde la Corte determinó que se debía otorgar un amparo contra un particular, fue en este amparo en revisión 327, donde justamente también una madre vino en representación de su hijo menor a demandar de una escuela privada de nivel básico dos cosas. Una, que lo había corrido de la escuela porque no había pagado colegiaturas, y dos, que había retenido la documentación relativa a sus calificaciones. La primera sala lo que dijo es
que, dado que la educación es un servicio público que se otorga en un permiso a los particulares, hay ciertas actuaciones de los particulares que actualizan esta condición de autoridad equivalente, y en este caso es uno de ellos solamente en lo relativo a la retención de las calificaciones, porque el acto de la retención de calificación es un acto de autoridad, porque solo la autoridad tiene esa facultad de certificación de las calificaciones. Entonces, la retención es de facto retirarle el reconocimiento de un estudio a una persona. Sin embargo, la Corte dijo que la expulsión del niño por falta de pago de las colegiaturas no era un acto equivalente de autoridad porque tenía un contenido netamente contractual. La Constitución, dijo la primera sala, no determina las condiciones contractuales en las que los particulares pueden pactar la manera en cómo prestar el servicio de educación, y por tanto la Constitución se mantiene neutra. Entonces, esos son contenidos contractuales, y si con motivo de un contenido contractual se establece que alguien, si no paga una colegiatura o dos colegiaturas, tendrá que ser dado de baja, dijo la primera sala, esto es un elemento, esto es un acto que se realiza en un contexto de coordinación en donde no acto equivalente. Bueno, entonces esto es por lo que respecta a la eficacia horizontal. Por lo que respecta a la otra dimensión de los precedentes, ya no es la eficacia horizontal, sino ya es el amparo contra autoridades, ¿no? El amparo contra autoridades porque ellas no garantizan el derecho a la educación. Y aquí tenemos también algunos precedentes, solamente los enuncio de manera muy rápida. Un primer, por ejemplo, un amparo en revisión 323, diagonal 2014, resuelto el 11 de marzo de 2015, el famoso precedente de Aprender Primero, que es un amparo promovido por una ONG, por una asociación civil dedicada a la protección del derecho a la educación, donde vino un amparo a alegar que la Auditoría Superior de la Federación no había ejercido sus facultades de fiscalización para efectos de determinar si se ejerció correctamente el presupuesto que se destinó a la educación pública gratuita y obligatoria, ¿no? Entonces, lo que alegó esta ONG es, bueno, si la Constitución establece, como hemos visto con el recuento de las reformas, la obligatoriedad y gratuidad de muchos niveles de la educación, ¿no? Este caso se resolvió antes de la reforma del 2019, donde ya se había garantizado todos los niveles. Entonces dice esta ONG, si no controlamos constitucionalmente la fiscalización de esos recursos se pueden estar fugando y el derecho a la educación queda desprotegido. La primera sala le reconoció interés legítimo a esta organización, a esta asociación civil, y entrando al fondo, dijo que efectivamente la omisión de la Auditoría Superior de la Federación era inconstitucional porque violaba el derecho humano a la educación. Este precedente es relevante porque aquí la Corte exploró el derecho a la educación como una estructura jurídica compleja, no es un derecho humano típico que es una prestación muy concreta a cargo de alguien. No, dice la Corte, el derecho a la educación tiene una estructura compleja porque presupone una pluralidad de sujetos obligados, directa e indirectamente. Por una parte está el Estado, que es el que puede prestar el servicio, pero también está David, creo que se está cortando un poco. compleja. Entonces, ¿cuál es esta compleja de la educación? Se recuperó el audio.
Estamos terminando de explicar el asunto de la ONG relativa a la Auditoría Superior de la Federación y que el derecho humano a la educación es una estructura jurídica compleja. A partir de ahí se empezó a cortar un poco, pero no te vemos en el video. ¿Ahí se ve? Listo. Sí, ahí ya se ve. Listo, perfecto. Una disculpa, ¿eh? Perdón, entonces decía, este precedente, entonces la Corte reconoció la estructura compleja del derecho a la educación y fíjense cómo una dimensión de justiciabilidad en vía indirecta. No viene en este amparo un estudiante, un padre de familia en representación del menor por la negativa de la autoridad de prestar un servicio de la educación, quien viene es una asociación civil dedicada a la protección del derecho a la educación, donde viene a decirle a la Corte, oye Corte, una de las variables que permiten la efectividad del derecho a la educación es contar con recursos efectivos y bien gastados, bien aplicados a la educación. Si no hay una correcta fiscalización de esos recursos, entonces el derecho a la educación, como está garantizado en el artículo 3º, es simplemente un buen deseo del constituyente. Y la Corte declaró fundado este amparo y dijo, efectivamente, tienes razón, ONG, y esta dimensión del derecho a la educación es muy importante, lo voy a hacer justiciable, y por tanto este es un precedente relevante. Otro conjunto de amparos sobre el derecho a la educación tuvieron principalmente como principal precedente el amparo en revisión 750/2015, que son los precedentes que se les conoce como de la Universidad Nicolaita, y es un amparo, un conjunto de amparos muy interesantes porque se resolvió antes de la reforma del 2019 y todavía no se establecía al nivel superior como un nivel de educación gratuito y obligatorio, sino que el artículo 3º establecía que el nivel de educación superior será promovido por el Estado, pero no es obligatorio ni gratuito en este sentido. Y constitucionalmente, por tanto, no es exigible. En el estado de Michoacán, sin embargo, se reforma la constitución local y se establece que en Michoacán la educación superior sí que será gratuita y sí que será obligatoria, ¿no? Entonces, la principal universidad pública, que es la Universidad Nicolaita de Michoacán, con sede en Morelia, estableció, digamos, un nuevo sistema de matriculación gratuita, obtuvo los recursos por parte del Congreso local y se estaba dando cumplimiento a este nuevo contenido de la Constitución local. Lo que suele suceder a veces con los recursos es que los siguientes ejercicios se hace un nuevo presupuesto y ya no alcanzan los recursos y se le recortan a la Universidad Nicolaita. Como la Universidad Nicolaita no podía darse el lujo de poder pagar los gastos de toda la matrícula que tenía, estableció una circular en donde determinó que los estudiantes tenían que pagar una pequeña cuota si querían reinscribirse al próximo ciclo. Un conjunto de alumnos de Derecho, por cierto, de la Universidad Nicolaita presentan amparos indirectos, ¿no? Llegan los asuntos a la Corte, las resuelve la primera sala y la primera sala termina otorgándoles el amparo. Termina otorgándoles amparo y estableció un criterio relevante. Dijo que los derechos sociales, como es el derecho a la educación, tienen una dimensión de progresividad natural, toda vez que como presuponen una prestación, es claro que se requiere de presupuestos, de políticas públicas, de desarrollos institucionales, y que esto tendrá que ser paulatino conforme a las condiciones de posibilidad de cada ejercicio fiscal. Lo que dijo la Corte es que cuando se amplía el ámbito de protección de un derecho social, en este caso por una constitución local,
Debe entenderse que esa ampliación del derecho humano forma parte ya del núcleo de ese derecho humano, por lo que ya no se podría echar para atrás el gobierno diciendo ya no quiero dar recursos a esa nueva faceta del derecho humano. Entonces la Corte dijo, sí te puedes echar para atrás, pero tienes que superar un test de proporcionalidad estricto, ¿no? Y si no los llegas a superar, voy a declarar inconstitucional la reducción de ese ámbito de ampliación del derecho humano y te voy a obligar a cumplirlo, que fue lo que pasó en este conjunto de amparos y por tanto la Corte otorgó la protección constitucional a estos estudiantes para que la Universidad Nicolaita les diera la educación gratuita de nivel superior. Claro, la Universidad Nicolaita fue a la Corte y dijo, ¿y cómo le hago si no tengo recursos? ¿No? En los últimos precedentes, la primera sala, aunque no era autoridad responsable, vinculó al cumplimiento al Congreso del Estado de Michoacán para que determinara inmediatamente una partida suficiente para cubrir estos recursos. Y finalmente un amparo de la segunda sala, el amparo en revisión 714 diagonal 2017, también resuelto recientemente, donde se analizó, es un amparo contra leyes, donde se analizó un artículo de la Ley General de Educación que siempre había estado en nuestro modelo y que con motivo del nuevo paradigma de derechos humanos devino inconstitucional. ¿Cuál es este? El artículo donde se establece que además de la educación ordinaria, va a existir una educación especial que el Estado deberá garantizar de manera diferenciada. Esta educación especial es aquella que se da a las personas con discapacidad, ¿no? Y se da de manera segregada, ¿no? Dice la ley general, hay un sistema de educación ordinario y hay un sistema de educación especial. Bueno, este artículo se declaró inconstitucional por la segunda sala al considerarse que la segregación de las personas en función de su condición de salud, de su discapacidad, era discriminatorio. Pero no solamente se dijo eso, sino se dijo que el artículo tercero de la Constitución establece un modelo de educación constitucionalizado que es inclusivo. Y esto quiere decir que las personas no pueden segregarse. Las personas tienen que integrarse inclusivamente en un mismo modelo de educación. Entonces se ordenó que esta educación especial se inaplicara para efectos de establecer que estas personas con discapacidad se deben de incorporar al sistema ordinario de educación. Entonces, ven estos precedentes, ya es una doctrina bastante amplia sobre la materia y entonces ahora sí llegamos al caso de que nos reúne el día de hoy, que voy a explicar muy brevemente, pero ya me sirvió mucho el contexto para narrar las razones de la Corte, porque muchas de esas razones de la Corte son simplemente reiteración de estos precedentes. Los hechos de este caso son muy sencillos, insisto, es unos niños de menores a 4 años que viven en una comunidad indígena en el estado de Quintana Roo y acceden a un sistema de educación indígena inicial que en ese momento estaba siendo patrocinado, subsidiado por parte del gobierno del Estado. Y en esa comunidad, con los recursos del Estado, se establecían maestros con títulos de pedagogía y con conocimiento de las dos lenguas, tanto la lengua maya como la lengua español. Entonces, los niños de educación inicial tenían una educación bilingüe prestado por profesionistas con títulos de pedagogía. Sin embargo, este servicio se recorta porque a nivel federal hay un Consejo de Fomento Educativo que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la prestación de los servicios comunitarios. Y este Consejo de Fomento Educativo estableció un convenio donde se le dijo al Estado, bueno, como yo soy el responsable de esta educación comunitaria, yo me hago cargo y entonces ahora yo voy a prestar este servicio y cuando cambia de
administrador, por así decirlo, lo que sucede es que se readscribe a estos maestros con títulos de pedagogía y bilingües, se readscribe a Perdimos con... los padres de... David, no sé si me escuchas, pero perdimos la imagen y el audio está cortado. Bueno, ahorita esperamos se pueda reincorporar de nuevo David. Eh, Estaba en la exposición de los hechos del caso en los que señala que en esta comunidad los profesores que, como ya comentó, tenían la profesión y el título de pedagogía y que además conocían las dos lenguas eh, que se hablaban en esta comunidad del estado de Quintana Roo, eh, bueno, pues fueron reubicados a otro nivel educativo, por lo que los instructores y las instructoras del Consejo Nacional, que ahora se iba a encargar de impartir esta educación inicial, pues ya no contaban con dichas capacidades, ¿no? Entonces no eran profesionistas de la pedagogía ni tampoco hablaban los idiomas de los niños y las niñas en este periodo de edad entre 0 y 4 años, en los cuales estaban recibiendo su educación inicial, ¿no? Y esta educación inicial proporcionada por parte del, en su momento del Estado de Quintana Roo y después por este Consejo Nacional del Fomento Educativo. Entonces, con posterioridad a los... A ver, aquí está David, creo. Hola, David. Hola, perdón, No, mi no te servicio, preocupes. mi Estábamos en servicio la... de internet está No, no, fallando. En me el imagino. momento, en el momento menos oportuno es cuando fallan los servicios. No, nos pasa a todo el mundo. Pero mira, te quedaste en la parte en la que señalabas cómo después de que se firma este convenio con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, las y los profesores que estaban impartiendo estas clases de educación inicial fueron transferidos a otras áreas dentro de la Secretaría de Educación y ya estaban impartiendo las clases a los niños y las niñas que estaban en esta etapa de educación inicial, ya no contaban ni con el título de pedagogía ni conocían las dos lenguas en las cuales se tenía que impartir su educación. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Reinaldo, muchas gracias. Entonces me quedé en esa parte, esos son los hechos, se van los padres de familia al amparo alegando que este cambio de sistema pues, y claramente representa una reducción de su derecho a la educación, pero en el momento en que promovieron el amparo, el parámetro de control constitucional era el previo a la reforma del 2019, como yo les decía, y por tanto la educación inicial no era ni obligatoria ni gratuita, sino era discrecional para el Estado. Y a diferencia de los precedentes de la Universidad Nicolaita, aquí en Quintana Roo, la Constitución de Quintana Roo no garantiza el nivel de educación inicial como gratuito y obligatorio. Entonces, este era un caso mucho más difícil porque sin existir una obligación constitucional clara para prestar este servicio, de educación en estas condiciones, los padres de familia aún así alegan que hay una violación a la derecho a la educación y en este sentido es importante que ellos alegaron que si bien no hay una obligación
del Estado para prestar esta educación inicial, sí hubo una reforma constitucional previa, una distinta a la del 2019, donde, como vimos, se garantiza la calidad de la educación. Entonces, esa calidad también es un elemento que se puede medir a partir del principio de progresividad. Si se reduce el ámbito, si se reduce la calidad de un servicio, como es antes te lo daba un maestro bilingüe con título de pedagogía y ahora te lo da un promotor que no necesariamente tiene estas condiciones, pues es claro que hubo una reducción de la calidad y en este sentido es justiciable ese acto de autoridad y posiblemente declarado inconstitucional. David, Sí, ¿podrías explicar un poco esto del principio de progresividad para quienes no lo conozcan? sí, claro. Muchas gracias, Reinaldo, porque justo este es el elemento central ya para este punto del caso, y es que el artículo primero de la Constitución, tercer párrafo, reformado en junio de 2011, hace un cambio, como yo decía, de las garantías individuales a los derechos humanos, y se establece que estos derechos humanos, que pueden ser de fuente convencional o constitucional, tienen ciertos principios rectores. Uno de ellos es el de progresividad. ¿Qué quiere decir este principio de progresividad? Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también la jurisprudencia de la Corte Mexicana, es que los derechos humanos, sobre todo los de índole social, requieren políticas públicas, asignación de recursos, y esto es variable de acuerdo a cada país, a cada región y a cada año fiscal. La regla constitucional no obliga a un Estado a prestar un determinado nivel de protección de un derecho humano, es decir, no les pone un techo en este sentido, les establece mínimos. Lo que dice es, una vez que pases de ese mínimo y tú amplíes la protección de ese derecho humano, esa nueva protección incorporada está protegida constitucionalmente por el principio de progresividad. Entonces, correlativamente, está protegido también, a contrario sensu, por el principio de no regresividad. Y esto quiere decir que una vez que ya se otorga una protección constitucional, no se puede echar para atrás la autoridad, ¿no? Insisto, desde el caso de los precedentes de la Universidad del Nicolaita, se determinó que claramente hay posibilidad de una regresión, de una medida regresiva en la protección de los derechos humanos, siempre y cuando no toque el mínimo. Por ejemplo, pensemos en una pandemia como la que estamos viviendo, una crisis similar donde los recursos empiezan a escasear porque se tienen que redireccionar para atender una emergencia, y en ese caso estaría justificado una medida regresiva en materia de educación, por ejemplo. Lo que dijo la Corte es tienes que superar un estándar de proporcionalidad estricto, es decir, tienes que mostrar razones suficientes, sólidas, que demuestren que no tenías de otra alternativa y que quieres atender una finalidad constitucionalmente imperiosa sin que tengas mayores opciones, ¿no? Esto es lo que hay que demostrar. Si no se cumple con este estándar, la medida regresiva es inconstitucional. Y esto es lo que alegaron los padres de familia en el amparo. Y en primera instancia el juez de distrito sobresee en el juicio porque consideró que habían cesado los efectos del acto reclamado. ¿Por qué? Y sabemos esto, desgraciadamente el sistema de amparo, aunque ha mejorado muchísimo a partir de la reforma de 2011 y se han hecho esfuerzos importantes para hacerlos más expedito, incluso los juicios de amparo a nivel nacional son los juicios que se resuelven más rápido en comparación con los juicios ordinarios. Sin embargo, los juicios de amparo llevan varios meses y a veces años. Y en ese sentido, cuando el juez de distrito resuelve, los menores ya habían superado los cuatro años, habían recibido la atención de educación por otra vía, y entonces el juez de distrito dijo cesó los efectos del acto reclamado, ¿no? El asunto se va en recurso de revisión, obviamente los padres de familia recurren a esta determinación, el tribunal colegiado levanta el sobreseimiento y dice, no, todavía hay algunas consecuencias que hay que analizar, tienes que analizar el decreto por el cual se sustituye a la autoridad federal en la local,
y en este sentido todavía hay materia del juicio y pide a la Corte que reasuma su competencia originaria para conocer del asunto. La primera sala reasume competencia y conoce sobre el fondo del asunto, y en este sentido la Corte le entra al fondo. No deja de decir la Corte que no ve un problema de cesación de efectos, porque si bien los menores, y sobre todo cuando el asunto ya se resuelve en la primera sala, si bien los menores ya habían superado los 4 años, la Corte determinó que se generó un daño en su contra, que todavía tenía secuelas, que se podían todavía reparar por parte de la autoridad. Entonces la Corte, reiterando algunos otros precedentes, determinó que el amparo tenía materia porque subsistía la posibilidad de que con la protección constitucional se determinaran garantías de protección alterna con base en la idea de una reparación integral o indemnización justa, que no es otra cosa sino medidas resarcitorias alternas. En este sentido, también dijo la primera sala que la sola emisión de la sentencia es una medida de satisfacción. Entonces, con base en esto entra al fondo y lo primero que dice la Corte es lo que ya les había dicho, que el parámetro de control constitucional que va a utilizar es el vigente, es decir, con la última reforma constitucional de 15 de mayo de 2019, y con base en eso la Corte dice los actos reclamados son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque el nivel inicial de educación es parte integrante del derecho humano, ya lo dice el artículo 3º, es un derecho de los niños, y cuando se mete una intersección con comunidades y pueblos indígenas, el Estado está obligado a otorgar esta educación de una manera culturalmente apropiada para estas comunidades indígenas, lo que incluye la educación bilingüe. Entonces, la Corte determinó que había 3 derechos constitucionales exigibles. En este sentido, el derecho a la educación en su faceta inicial, que ya es obligatoria y gratuita, el derecho de los niños a acceder con una protección reforzada a este derecho a la educación y el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a tener acceso a condiciones culturalmente apropiadas en este derecho a la educación. Entonces, la Corte lo que hizo es, junto a estos 3 elementos, los categoriza como un derecho social y le aplica los precedentes que ya conocíamos sobre el principio de progresividad y dijo, bueno, el derecho a la educación tiene un núcleo, en este caso es un núcleo muy expansivo, porque como vimos, incluye todas las facetas de la educación, y en ese sentido este núcleo, digamos, nunca se puede violar, pero sí se puede expandir. Y en este caso no es una expansión, evidentemente, sino que es una reducción en la calidad de la educación, de la cual depende la educación bilingüe, culturalmente apropiada y con un elemento cualitativo que es ser prestado por profesionales con título de pedagogía. Entonces, la Corte analiza el acto reclamado y dice, bueno, con base en este parámetro de control constitucional, observo que la reducción que genera la autoridad responsable no pasa un test de proporcionalidad estricto y en este sentido se declaró inconstitucional el acto, se otorgó la protección constitucional para el efecto de que se reinstalen las condiciones previas de la educación inicial en Quintana Roo, es decir, sean prestados por profesionales con títulos de pedagogía, que sea bilingüe, y en el caso concreto se determinó que los menores afectados tenían derecho a medidas alternativas de reparación. Entonces, este es el último precedente que, como vemos, culmina una línea previa de precedentes donde lo que vemos es una doctrina bastante expansiva, bastante proteccionista del derecho a la educación, y esto ha impactado, por ejemplo, también en el entendimiento procesal del juicio de amparo. El derecho a la educación, la justiciabilidad del derecho a la educación, es decir, su exigencia en vía judicial y especialmente su exigencia en vía de juicio de amparo, ha generado que cambien categorías procesales clásicas. Interés legítimo, ¿no? Uno de los precedentes que decíamos es una asociación civil cuyo objeto social es la protección del derecho a la educación, y la Corte dijo, tienes interés legítimo. En ese mismo precedente la Corte dijo, bueno, y el efecto del amparo va a ser general, entonces no se puede atener a un principio de relatividad. Este precedente también,
porque el efecto del amparo es general en este sentido, porque reinstalar el sistema de educación previo, es decir, donde era bilingüe y con profesionales de pedagogía, supone una protección también para las personas que no fueron al amparo. Y la Corte dijo que esto no es un obstáculo para conocer del asunto. Y posteriormente también ha cambiado nuestro entendimiento de la cesación de efectos, ¿no? Porque claramente los niños ya están en una edad mayor a 4 años, ya son niños de 5 o 6 años, ya no tienen derecho a la educación inicial, sino al preescolar en todo caso, y la Corte no dijo que hay un cambio de situación jurídica, no hay cesación de efectos, entendió de una manera más amplia los actos consumados, dijo que aquí no hay un acto consumado, y finalmente también hemos cambiado nuestro entendimiento de los efectos de la sentencia, ¿no? Hemos metido este concepto de medidas alternativas de reparación, como la indemnización justa, y hemos entendido que hay otras maneras también de dar cumplimiento del juicio de amparo. Entonces, hasta aquí sería la exposición de este amparo. Agradezco mucho la paciencia de todos, una disculpa por las fallas técnicas que tuve y agradecer también a Reinaldo su paciencia y su ayuda también en suplir cuando han surgido estas fallas técnicas. Estoy atento a las posibles preguntas que puedan surgir. No, muchas gracias a ti, David. Más bien una explicación muy clara que me gustaría al menos tratar de, digamos, recordar un poco cuáles han sido los temas tratados. Iniciaste primero señalando más o menos cuál ha sido el desarrollo constitucional del derecho a la educación en México desde 1917 hasta la reforma de mayo de 2019. Después un poco la línea jurisprudencial de qué es lo que ha resuelto nuestra Suprema Corte, avanzando primero por la justiciabilidad del derecho, su protección a nivel horizontal, la cuestión del interés legítimo y la progresividad natural y paulatina de este derecho, así como la protección reforzada a grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Con este precedente que nos comentabas de la segregación de personas con algún tipo de discapacidad. Y después ya, bueno, los hechos del caso, en los cuales, como ya habíamos comentado, son dos, es la primera vez en la que nuestra Suprema Corte analiza el derecho en su vertiente indígena y con lo que esto puede implicar de protección reforzada y la necesidad de que sea culturalmente adecuada. Partiendo de todos estos temas, bueno, primero quisiera pedirle al público que si tiene preguntas los haga a través de la sección de preguntas y respuestas o de comentarios aquí del chat. Y antes de empezar con las preguntas del público, yo te quería hacer algunas. La primera, si quieres, a nivel más general y después abordando un poco lo que resolvió la primera sala. Respecto a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, yo sé que lo abordaste ya un poco al principio, pero siempre está este debate respecto a que son derechos positivos y prestacionales que requieren el cumplimiento de garantías por parte del Estado, ¿no? Y que eso involucra un costo. Y por el otro se tiene la idea de que los derechos civiles y políticos, agrupados siempre de manera conjunta, implican más bien una obligación de respeto, o sea, una abstención, cuando en general creo que a partir de una visión de interdependencia, esto termina por no ser muy claro. O sea, por ejemplo, nadie cuestionaría lo que se gasta en una maquinaria de seguridad pública o o lo que se gasta en los procesos electorales. Entonces, me gustaría conocer tu opinión respecto de esta supuesta distinción que existe y que ha puesto en cuestionamiento la justiciabilidad de los DESCAS, aunque como ya nos ha señalado, hay toda una línea jurisprudencial que señala su justiciabilidad. Sí, muchas gracias, Reinaldo. La pregunta es muy buena porque no es una discusión teórica, sino es una discusión con efectos muy prácticos, ¿no? Si el derecho social lo entendemos solamente como un derecho de prestación, entonces el ámbito de justiciabilidad del derecho se reduce tremendamente, porque lo único que vas a poder ir a exigir en un medio de control constitucional es que te den el servicio de educación, pero entonces ya no podrías alegar otro tipo de violaciones como sería el principio de no discriminación o derechos de libertad al interior de ese derecho social. Entonces es una discusión de la mayor importancia práctica. Mi opinión personal que, digamos, no
no es una reflexión netamente personal, sino es más bien basada en la jurisprudencia última de la Corte, es que la distinción, como bien dices, se ha desaparecido conceptualmente. Los derechos sociales, al igual que los derechos civiles y políticos, tienen una parte prestacional. A veces los derechos civiles y políticos pueden tener una parte prestacional incluso más gravosa que los derechos sociales. Como bien decía Reinaldo, un sistema electoral, sobre todo como el mexicano, es extremadamente caro y más caro de lo que implica a lo mejor el gasto en otros derechos sociales. No obstante ello, también los derechos sociales tienen derechos de libertad, libertades negativas y sobre todo derecho a la no discriminación que presupone una abstención por parte del Estado. Y el ejemplo de este asunto de la segunda sala, donde declaró inconstitucional la educación especial, es un buen ejemplo, porque el Estado mexicano históricamente lo que venía haciendo es establecer recursos y desarrollos institucionales educativos para establecer dos sistemas paralelos, uno de educación especial digamos, con personas especializadas, con estándares de calidad altos, y un sistema de educación ordinario también con sus propios elementos de calidad. Entonces, lo que hace la Corte, lo que hace el Congreso en esta Ley General de Salud es establecer dos sistemas, y lo que dijo la Corte es: no, abstente de hacer este desarrollo presupuestal, institucional, abstente, te lo declaro inconstitucional y te ordeno que te abstengas a hacer esta distinción, inclúyelos en este, ¿no? Entonces, este es el mejor ejemplo de cómo un derecho social como la educación se hace justiciable desde la perspectiva de un derecho negativo o de libertad negativa, como es el derecho a no ser discriminado. Entonces, la distinción conceptual ya no es útil, no solo teóricamente, sino porque la jurisprudencia ya lo estableció. Bien lo decías tú, el principio de interdependencia ya ha sido la respuesta que ha dado la Corte. El principio de interdependencia no nos permite distinguir entre derechos de una categoría y derechos de otros. Todos son interdependientes y en ese sentido todos tienen estos componentes. Si queremos mantener la distinción, solo tiene que ser para el efecto de poder distinguir un debate histórico que nos permite distinguir cuándo se introdujeron unos y cuándo se introdujeron otros, pero ya en este año, en el 2020, no es útil la distinción, y yo nada más la mantendría realmente para recuentos históricos, no para dar cuenta de la jurisprudencia actual. Claro, que es este estudio, digamos, que todavía creo que se imparte muchísimo de verlos como por generaciones, ¿no? Como si se tratara de jerarquías. Así es. Ahora, respecto a la sentencia, yo tengo una pregunta muy específica en relación con un término que tú empleaste y también con el estudio que realizó la primera sala en relación con el artículo 26 de la Convención Americana. En el artículo 26 de la Convención Americana, para quien no sabe, habla de la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo que me llama la atención es que la Corte no retoma precedentes nuestra Corte no retoma precedentes de la Corte Interamericana, como por ejemplo el caso González Lluy contra Ecuador, en donde señala específicamente una vulneración al derecho a la educación, en el artículo 19 del Pacto de San Salvador, que establece este derecho, y lo aborda desde la interseccionalidad. Y en el voto de este caso, el juez Ferrer MacGregor señala cómo esta interseccionalidad no significa únicamente que haya dos categorías que históricamente han sido discriminadas, ¿no? Sino cómo dos o más, sino cómo el conjunto de estas situaciones genera situaciones distintas y particulares en esta situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, que abordamos niños y niñas de una comunidad indígena, en el que, en mi opinión, convergen dos categorías sospechosas y por ende se puede realizar un análisis de una doble discriminación o desde un análisis de interseccionalidad, se pudo haber visto esta política en ese sentido, ¿no? Como una política discriminatoria y como una política contraria a los propios estándares del sistema interamericano. Me gustaría conocer tu opinión en ese sentido. Tienes mucha razón, Reinaldo, y esa sería a lo mejor una crítica constructiva que podríamos hacer el precedente. Es que también me da la impresión de que a lo mejor la primera sala puso mucha atención al contenido de los derechos autónomos, sin desarrollar mucho esta doctrina de la interseccionalidad,
la que hablabas, que ha construido muy bien la Corte Interamericana. Yo también me quedé esperando un poco que la sentencia hilara en ese sentido, y lo que hace la sentencia es más bien agarrar el parámetro de control constitucional y decir, mira, el derecho a la educación se expandió y ahora también incluye la educación inicial. Mira, el derecho de los niños por el artículo 4 y la Convención Americana de Derechos Humanos supone una protección reforzada, una protección agravada, y por otra parte las comunidades indígenas en el artículo 2 y en la Convención 169, la OIT, también establecen acceso a la educación, y después al juntarlas, le faltó, creo yo, a la sentencia ese concepto muy bueno de la interseccionalidad, que nos permite dar cuenta de la manera en cómo los derechos humanos tienen puntos de cruce, y adicionalmente de los fenómenos de discriminación interseccional, ¿no? En este sentido, creo que me está yendo la... Ahí está. Sí, En este sentido, creo que justamente hubiera sido valioso que la sentencia hubiera construido ahí. Yo creo que sería un buen ejercicio que se puede hacer en otros casos. Reinaldo, no sé si coincidas que a lo mejor la sentencia en esta parte fue silenciosa, pero creo que se dan las bases para que se siga construyendo, y el siguiente punto es decirlo con toda claridad: aquí hay un problema de interseccionalidad, claro. y hay que ver a dónde nos lleva, ¿no? Pero coincido contigo plenamente. No, y totalmente, también partiendo, por lo menos en la jurisprudencia interamericana, este fue el primer precedente en el que se habló directamente con el término interseccionalidad, ¿no? O sea, utilizado, pero mencionarlo fue el primero. David, ya estamos terminando, entonces nada más me gustaría hacerte una última pregunta y con posterioridad a tu respuesta, si quisieras agregar algún comentario final en relación al tema de la consulta y las medidas de reparación. La Corte, en el resolutivo, pues lo que hace es señalar, bueno, que en el caso de que hubiera una modificación posterior, como la que ocurrió en este caso, se atendiera a la consulta previa libre e informada, como lo establece el convenio de la OIT, cuando hay modificaciones que impacten los procesos educativos de una comunidad indígena. Pero me parece que en el estudio que realiza lo que hace es sí recopilar criterios, sí recopilar precedentes, pero no da una luz de a qué se refieren estos procesos, cuando en otros precedentes, al menos de la segunda sala, como por ejemplo, te digo el número de expedientes en este momento, Amparo en Revisión 584-2016, sí se han establecido medidas más concretas de cómo deberían ser estos procesos de consulta cuando se involucran este tipo de modificaciones educativas. No sé si tengas algún comentario respecto al estudio que hace la primera sala sobre esta consulta, o sobre cómo deberían ser más bien futuras consultas. Sí, de acuerdo, Reinaldo, y qué bueno que lo tocas, porque deliberadamente lo dejé fuera, porque no tenía que ver con el derecho a la educación, y entonces tomé una decisión de administración de los tiempos recortados que tenemos para no hablar sobre la consulta previa, que es un derecho humano distinto. Pero tienes toda la razón, y aprovecho entonces la muy buena pregunta, efectivamente, para decir que una vez que la primera sala declaró la inconstitucionalidad de los actos por violación directa al derecho a la educación, la Corte dijo, bueno, y el decreto, este decreto que se emitió para sustituir la autoridad federal a la local y sustituir a los promotores respecto de los profesionistas, que al final el decreto no decía esto. Lo que decía es que la autoridad federal tenía que allegarse de los elementos de presupuestarios y hacer un diseño, y con base en este decreto dijo, ahí van los promotores. Lo que dijo la primera sala es, bueno, como tiene una susceptibilidad directa de afectación, en este sentido se requiere una consulta previa. Y tienes mucha razón. La sentencia tampoco indica en qué sentido la consulta se tendría que realizar, más allá de los elementos ya establecidos jurisprudencialmente, que es que tiene que ser previa, que tiene que ser culturalmente adecuada, que tiene que ser informada y que tiene que ser de buena fe, cada uno de estos elementos con un contenido propio. Pero la Corte no fue más allá, y creo que hubiera sido útil
porque efectivamente, como nosotros sabemos, la península de Yucatán, especialmente Quintana Roo, de donde están los quejosos, pues tienen una composición étnica plural, ¿no? Incluso dentro de las propias comunidades mayas hay, digamos, comunidades diferenciadas. Como bien sabemos por el multiculturalismo, no es posible tenerlos como identidades homogéneas. En este sentido, creo que la Corte también nos adeuda mayores lineamientos para que esta consulta sea más efectiva. Por ejemplo, consultar sobre qué condiciones de la educación, ¿no? Y sobre todo a qué comunidades y cómo se va a implementar para que tampoco sea discriminatorio, porque si le vas a consultar a los mayas de tal región muy específica de Quintana Roo y nada más te enfocas a que sea culturalmente adecuado para ellos, entonces puedes desproteger a otras minorías culturales indígenas por no tener esa misma cultura. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que también sería un buen elemento para explorar en los próximos precedentes, por ejemplo, en cumplimiento de esta sentencia, ¿no? Podría haber algún grupo étnico que se sienta excluido de esta consulta y entonces venir ahora a preguntarle a la Corte, oye, esta consulta no debió haberse realizado en estas condiciones. Ahí la Corte podría explorar el tema y decir, mira, sí es cierto, cuando tienes un multiculturalismo étnico tan grande, pues tendrás que hacer estas condiciones y sobre todo en la educación tienes que hacer tienes que seguir ciertos lineamientos. Entonces, es una buena pregunta. Esperemos que haya algún caso próximo donde se pueda explorar y esto simplemente nos demuestra también un tema de interseccionalidad de los derechos. Cuando se trata de derecho a la educación, una consulta a los pueblos y comunidades indígenas es esencial para dar estos elementos de calidad en este sentido. Claro. David, pues te queremos agradecer mucho tu participación, fue muy, muy buena, yo la disfruté bastante y estoy seguro que nuestros acompañantes el día de hoy también. Por lo pronto te quiero agradecer tu participación a nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Nuevo León y de su comisión de jóvenes baristas. Y a quienes nos están acompañando el día de hoy, me gustaría invitarles a que sigan al pendiente de nuestros eventos, los cuales se difunden a través de las redes sociales del capítulo, que puede ser nuestro Facebook, Twitter, LinkedIn o por correo electrónico. Y de nuevo invitarles a que se afilien a nuestro capítulo. David, bueno, de nuevo te agradezco mucho. No sé si tengas algún último comentario. No, nada más agradecer la paciencia de todos. Una vez más, disculpa por las fallas técnicas. No, Disfruté también mucho la charla, las preguntas muy interesantes y de verdad muchas gracias a ti, Reinaldo, a los organizadores, a la barra, a Alejandra, a Miguel, a todos. Muchas gracias por la invitación, fue un honor y estamos pendiente a los próximos precedentes de la Corte. estaremos. Muchísimas gracias, David. Gracias, hasta luego. Hasta luego.